Ustedes díganme qué otro país de Latinoamérica e incluso muchos del mundo hubieran logrado esto. Es decir, qué otros países habrían logrado tal vez no doblegar a los Estados Unidos, pero sí hacer que reformule lo que tiene pensado hacer. Hasta la Unión Europea no sabe muy bien cómo actuar contra esto. Pero yo creo que México ha sabido plantar cara y por eso Estados Unidos no pisotea a México como pisotea a los demás, pero contra Canadá sí se va. Estados Unidos se lanza contra China, que China es una potencia nuclear, es prácticamente el contraparte y le da lo mismo irse contra China, pero contra México no. Estados Unidos siente que no hay gente dentro de México que se entregue a todo lo que diga, como siente que hay alguien que está firme, parado, que no le tiene miedo, entonces Estados Unidos retrocede. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, creo que ustedes y yo tenemos muy claro el panorama y no titubeamos al decir que Estados Unidos tiene respeto y admira solo a ciertos países. Hay muchos a los que respeta, a los que con los que le da lo mismo portarse de una o de otra forma, porque obviamente no representan nada para él. Pero Donald Trump no recula, no retrocede, no da marcha atrás con cualquier gobierno, con cualquier país, con cualquier socio. No retrocede. Sin embargo, si lo ha hecho con México, ¿por qué motivo será? ¿Qué es lo que les hace a ustedes imaginar, pensar o llegar a concluir en que México tal vez sí es un país admirado y respetado por Estados Unidos? Pues yo tengo mis propias teorías, pero vamos a ver qué nos dice en este video, por el cual el señor Donald Trump todo el tiempo retrocede, valga la redundancia, porque yo estoy 100% seguro de que el señor Trump no admira, no retrocede y no respeta a cualquier rival, a cualquier país. Pero si lo he hecho con México, ¿por qué motivo será? Tengo mucha curiosidad por ver qué van a decir los protagonistas del video, así que sin más que decir, vamos para allá, señores. Ustedes díganme qué otro país de Latinoamérica e incluso muchos del mundo hubieran logrado esto. Es decir, qué otros países habrían logrado tal vez no doblegar a los Estados Unidos, pero sí hacer que reformule lo que tiene pensado hacer. O sea, qué otros países del mundo tienen esa capacidad. Lo hemos visto con muchos otros países en los cuales, por ejemplo, hasta la Unión Europea no sabe muy bien cómo actuar contra esto. Pero no obstante, vimos en videos pasados como México, a pesar de eso, sí tiene herramientas para poder llegar a acuerdos, para hacer diplomacia. Y es que esto tiene un dato muy interesante, porque justamente hace apenas un video vimos como México, en dado caso de que los aranceles pasaran, y la misma presidenta lo dijo, que veríamos nuevas oportunidades, nuevas opciones. Si llegara a ocurrir lo de los aranceles, pues también tenemos, como decimos, plan B, plan C, plan D. Podemos ver los dos presidentes. Por un lado tenemos al presidente Trudeau, al primer ministro Trudeau de Canadá, el cual inmediatamente pusieron los aranceles, salió a prensa nacional de forma un poco más molesta, podríamos llamarla, decirle: Canadá le va a poner aranceles a los Estados Unidos, les vamos a cortar la luz. Luego empezó a tratar de medir fuerzas con los Estados Unidos, mientras que por el lado de México, algunos lo vieron como debilidad, otros lo vieron como la forma, de lo cual mencionó la presidenta Sheinbaum, es decir, actuar con tranquilidad, con mesura, actuar con la mente fría. Y en ese entonces dijo la presidenta: vamos a esperarnos al domingo. De haberse mantenido los aranceles, nosotros hubiéramos tenido que responder el domingo. Entonces ahí vamos a tomar una serie de medidas que ya no tiene caso hablar de ellas, dado que se pospone todo hasta el 2 de abril y se revisa todo en el marco de los aranceles recíprocos. Aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué esperar hasta el domingo? En este aspecto tal vez o la presidenta sabía algo, o en su momento dijo: ¿sabes qué? Que mejor vamos a actuar de forma tranquila, porque no nada más se trata de que yo salga a prensa nacional. Justin Trudeau ya se va en unos meses. Y por otro lado también el pueblo de México depende de mí. Fuimos tratados con mucho respeto. Digo fuimos, porque si es a la presidenta de México, pero es al pueblo de México, porque yo represento al pueblo de México. Y en ese entonces, aparte de todo lo que mandaron, los 29 capos, etcétera, también la presidenta le muestra una gráfica en la cual le muestra que México ha hecho su parte, que ha hecho que cada vez entre menos sustancias ilegales a los Estados Unidos, y esto hace que a su vez Estados Unidos reconsidere esto. Yo le presenté los resultados que hemos tenido en este mes, resultados con relación particularmente a la disminución del cruce de México hacia los Estados Unidos. Esta gráfica no la conocía él hasta que se la enviamos y además se la expliqué. También impulsado, no podemos dejarlo pasar por alto, por la industria automotriz. De hecho, apenas el día de ayer, las tres empresas más importantes de Estados Unidos en el ramo automotriz, estamos hablando de General Motors, de Ford y de Stellantis, los cuales agrupan a marcas como Jeep, como Dodge, etcétera. Estas marcas hablaron con el presidente y le pidieron que retrasara los aranceles, o en su momento que los dejara fuera de esto. ¿Por qué? Porque, y ya les habían mencionado esto, las empresas no solamente
es que abren un localito y ponen una empresa. No, invierten miles de millones de dólares en el país, en este caso México, para poder fabricar estos productos, estos vehículos, pero que a su vez estén integrados con las cadenas de producción de Canadá y de Estados Unidos, y a su vez que cumplan con toda la reglamentación del TEMEC. Y es por eso que justamente el presidente menciona eso, que todos los productos que estén bajo el TEMEC no tendrán aranceles. Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo del TEMEC. Ahora bien, un dato interesante de todo esto es que todo parece indicar que el tema sí tal vez es la delincuencia, que sí tal vez son las sustancias ilegales, que sí tal vez es la migración. En efecto hay un problema, o había un problema mucho mayor, pero no obstante todo parece indicar que el problema real es en efecto China. Es decir, el problema que tienen los Estados Unidos con México es precisamente porque muchas empresas, muchos empresarios de China, cuando tuvieron los aranceles, dijeron: ¿sabes qué? Que vamos a dejar China, nos vamos a venir a México, vamos a aprovechar el Tratado de Libre Comercio, la mano de obra mexicana barata, vamos a aprovechar que tiene carreteras, trenes y todo ello, y le vamos a vender los productos que no nos dejan venderlos desde China, los vamos a vender desde México. Y justamente esa podría ser la clave de todo este problema, porque no podemos olvidar que apenas el día de hoy China de hecho ha sacado un comunicado en el cual dice que China, si Estados Unidos quiere una guerra comercial de cualquier tipo, en este caso China está preparada para llevarla hasta las últimas instancias. China dijo que está lista para cualquier tipo de guerra con Estados Unidos y por eso aumentó 7.2% el presupuesto de defensa este miércoles. Señores, esa es la situación, vean. Estados Unidos no le interesa, aunque China dice que está dispuesto a todo, cualquier cosa. O sea, China no está hablando solo de guerra comercial, está hablando también de guerra militar, o sea, un problema militar, un problema político, llevándolo hasta las últimas consecuencias. No, si a mí me toca enfrentarme con Estados Unidos, me da lo mismo. En cualquier tema, pon los temas con los que tú quieras que tengamos un versus, un fight, una pelea, no hay problema. Pero Donald Trump no retrocede, o sea, Donald Trump no le da miedo, no le atemoriza las amenazas de China o las represalias que China pueda tomar. Pero cuando se trata de México, retrocede. Entonces hablamos de que es México, porque si fuera China, tal vez las empresas chinas que se encuentran dentro de México elevarían su voz y dirían: no solo somos los orientales, ahorita estamos acá en el occidente, y a pesar de estar acá, también nosotros vamos a tomar represalias contra Estados Unidos, vamos a hacer un relajo en México. No, es que él retrocede contra México, aunque estén las empresas de China dentro de México. Entonces, por eso digo yo que es un respeto hacia México, por lo que México representa para ellos. Entonces, las amenazas de China no van hacia México, las amenazas de China van hacia Estados Unidos. Y el relajo de Donald Trump es contra China, pero a México no le hace ese tipo de cosas. Posterga, espero cambios, no me interesa parecer débil, creer que no puedo continuar, pero con México no me puedo pelear. Entonces, señores, todo eso hay que tomarlo muy en cuenta. El mayor enemigo de Estados Unidos no es México, no es Canadá, sino en efecto es China. Esto porque los dos grandes eran en este aspecto Rusia y China. Rusia en este aspecto derivado de la última guerra que hemos tenido con Ucrania se ha debilitado bastante, mientras que China, a pesar de que no se ha debilitado, solamente es el único gigante que queda y es en el cual se quiere prácticamente concentrar los Estados Unidos en los próximos 4 años. No obstante, ese es un tema que veremos más adelante, me gustaría saber su opinión de todo esto, pero por lo mientras los aranceles se van a posponer hasta el 2 de abril. En ese entonces vamos a conocer si en efecto ya no se van a poner o si en su momento se van a hacer algunas modificaciones. Todo esto en el entendido de que el próximo año 2026 es el mundial de México, Estados Unidos y Canadá. No podemos llegar a los 3 países peleados al mundial. Y otro punto interesante es que también el próximo año se van a hacer las negociaciones precisamente para el nuevo Tratado de Libre Comercio. Ahora bien, aquí hay que rescatar algunos puntos importantes. Número 1, la desinformación, y esto estoy hablando no de México sino de Estados Unidos. Y es que resulta ser que se han salido algunas entrevistas en las cuales se menciona que personas de Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses, la gente les preguntan: oye, ¿y los aranceles quién los va a pagar? No, pues va a pagar los mexicanos, lo van a pagar los chinos. Hay gente en Estados Unidos que cree que es México quien tiene que pagar los aranceles impuestos por Donald Trump, y según ellos la razón es porque lo dice Donald Trump. En ese aspecto ellos no terminan de entender que finalmente el usuario final es el que termina pagando esos aranceles, lo cual trae consigo inflación. Entonces podemos ver que la desinformación no solamente pasa en países como México, Latinoamérica, etcétera, sino incluso en países más desarrollados como los Estados Unidos. Wow, señores, es increíble la situación. Quiero que disculpen si están escuchando un poco de bulla. La verdad es que pues acá hay hartísimo ruido todo el tiempo. Ahí salió anuncio, señores. Espérense, que se pase este anuncio. Y ahora sí.
La verdad es que sí, es bastante increíble esta situación, lo que está pasando. Yo no pensaba, o sea, yo decía, no, pues aquí en mi país hay mucha desinformación de los canales de televisión. Sí, desinforman, mienten mucho, tratan de engañar a la gente y mucha gente se come el cuento. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. O sea, que le digan a su gente, ¿sabes que estos aranceles que le ponemos a México, que le estamos poniendo a China, no se preocupen, que no pande el cúnico, que no cunda el pánico, esténse tranquilos, a nosotros no nos va a afectar, a los que les va a afectar va a ser a los mexicanos, va a ser a los chinos, va a ser a los canadienses, va a ser a los europeos, pero no, o sea, claro que va a afectar. Hemos dicho que esto es como un efecto dominó, esto es como cuando tú vienes y tiras abajo una construcción, obviamente hay embate en los cimientos desde la terraza hasta abajo, todo se hace un desastre, todo acaba en un caos y esa construcción ya no sirve para nada. Entonces, todas las piezas van a salir afectadas, tanto Estados Unidos, que impone los aranceles, como los países que se ven obligados a pagar estos aranceles. Pero decirle a los estadounidenses, ¿sabes qué? Solo le va a afectar a México, ¿sabes qué? Solo le va a afectar a Canadá, solo le va a afectar a tal. Es una mentirota, pero del tamaño del Estadio Azteca. Es enorme, o sea, ¿cómo vas a decir semejante cosa? Ahora, la única forma de que el señor Trump lograra suavizar, lograra tratar de aplacar un poco estos embates que va a tener Estados Unidos por concepto de la subida o de los impuestos de los aranceles, sería que él subsidie. Si él subsidia, que es obviamente el pago de parte de ellos como gobierno federal, para pagar el porcentaje adicional por concepto de los aranceles. Es decir, actualmente un aguacate vale $1 y va a subir a $1.25 por el 25% de los aranceles. Entonces Trump dice, ¿sabes qué? Toda la gente va a seguir pagando lo mismo que costaba antes, pero nosotros vamos a pagar esos 25 centavos de más. Entonces nosotros vamos a hacer un acuerdo con todas las empresas. ¿Para qué? Para que ellos lo sigan dejando al mismo precio en todos lados, pero todos solamente van a ponerlo en precio de venta al público a $1 mismo. Y nosotros, eso que ustedes están perdiendo, se los vamos a poner en su bolsillo. Entonces ustedes no afecten a la gente. De esa forma, yo los amago, los engaño con que los precios siguen igual, solo le afecta a México, pero estamos desembolsando por la izquierda, tapadito, sin que la gente se entere, que nosotros estamos pagando ese dinero adicional. Entonces quedo como buen presidente y ya. La otra forma es que él se adjudique y le diga a la gente, vamos a subsidiar, y trate de ganarse a la gente pagando ese dinero que debería pagar el pueblo. Lo paga él, pero ojo, no paga él, paga con los mismos impuestos de la gente. ¿Ustedes creen que Donald Trump va a sacar de su millonada de dinero para subsidiar el dinero, subsidiarle la comida, subsidiarle la compra de los víveres y demás a la gente de los demás? Si fuera así, tendría hace rato un montón de asociaciones y de fundaciones para ayudar a la gente, cosa que no. Él está cobrando su sueldo, él destina de su dinero para los demás, pero además tampoco lo haría. ¿Por qué? Porque vemos nosotros el precio del tomate, 80 centavos, $1.80, el precio de la naranja, 80 centavos, el precio de un aguacate, 4 o 5 dólares. Es una barbaridad. Entonces eso quiere decir que a Donald Trump no le interesan los subsidios. Si no le interesa subsidiar, si no le interesa pagar ese dinero adicional por concepto de la subida de los aranceles, ¿qué nos hace pensar a nosotros de qué forma podría él convencer, o por qué estarían mintiendo tan descaradamente en los canales de televisión diciendo que no les va a afectar a ellos, si es más que obvio que desde ya los precios están alzados, los precios están arriba? Entonces lo que sucede, señores, esto de aquí yo lo tengo muy claro, es que a veces hay personas que dentro del país se dejan manipular. Eso pasa así. Hay gente dentro de Estados Unidos que se dejan manipular por la prensa, pero lo que estamos fuera de Estados Unidos vemos todo desde afuera, como un técnico cuando ve el partido dentro de la cancha. Los jugadores se están peleando entre ellos, están compitiendo entre ellos, luchando por el uno meterle un gol al otro, pero a veces el defensa no se da cuenta que está muy adelantado, el arquero no se da cuenta que está muy salido, el delantero no se da cuenta que tiene que marcar al lateral, y cuando el lateral se sube él tiene que perseguirlo, para que así como el delantero lo estorba el defensa, él tiene que estorbar al defensa cuando sube también a cabecear. Como ellos no notan esto, necesitan un director técnico, alguien que de afuera pueda analizar todo lo que pasa y decirles, colócate más allá, colócate más acá, tú sube, haz un relevo, el arquero, estás muy afuera, entra. Entonces el técnico ve todo. Lo mismo hacemos nosotros como ciudadanos que estamos viendo las noticias de lo que pasa en Estados Unidos. Nosotros vemos que en Estados Unidos las cosas van a estar mal, pero dentro, como esa gente está ahí metido y hay alguien dentro que le está diciendo todo está perfecto, todo está bien, ellos no lo ven. Lo mismo pasa también
en México. Por ejemplo, en México, dentro de México hay mucha gente que está queriendo que Estados Unidos se meta, queriendo que le entreguen a Donald Trump prácticamente México, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque están contaminados, los engañan. Sin embargo, nosotros a nivel del extranjero vemos con buenos ojos que Sheinbaum esté defendiéndose. La prensa de Colombia la elogia, la prensa de España la elogia, la prensa de Portugal la elogia, la prensa de la India la elogia, prensa de acá de Ecuador, muchos la elogian, prensa de Argentina, muchos la elogian, prensa de Chile también, muchos presidentes la felicitan, pero muchos mexicanos estando dentro se dejan manipular por los medios de comunicación y por ende creen que todo está mal en México. Y cuando los de afuera vemos con buenos ojos lo que está haciendo el gobierno, la gente dice, sí, que tú eres pagado, que te han dado moche, que no sé qué, que no sé cuánto, que tú eres un chairo, que tú eres un no sé qué. O sea, no ven, la gente dentro del país se deja manipular por la prensa local. Lo mismo en Ecuador. ¿Cómo es que Noboa ha llegado a cierta cantidad de puntos si está todo mal en el país? Porque la gente se deja manipular. Entonces, ese tipo de cosas es algo que ha pasado. Ellos necesitan de la prensa local. Por eso es que hay prensa de México que ha entrevistado a las personas que están en el gobierno de Ecuador. Y estos de acá han quedado mal. ¿Por qué? Porque los mexicanos ven Ecuador diferente. Ustedes, como mexicanos, ven lo que pasa en Ecuador y ustedes dicen Noboa no conviene, pero hagan entender eso a los de aquí de Ecuador y ellos lo que van a decir, este mexicano ¿por qué se mete? Está todo bien en Ecuador. No es cierto, pero es que están manipulados por la prensa local. Todavía hay gente a día de hoy que le cree a mucha prensa y por ende se manipula. ¿Cómo es posible que hagan creer en Estados Unidos a la misma gente de Estados Unidos que no le va a afectar los aranceles? Si es más que obvio que sí, pero a veces eso es lo que pasa. Por eso es bueno ver canales de otro lado para ver cómo sacan conclusiones, cómo analizan lo que pasa en otros países. Y sí, hay gente del extranjero también que cree que México debería entregarse a Estados Unidos y Estados Unidos convertir a México en un estado más de Estados Unidos, que Donald Trump lidere como si fuera un rey. Sí, sí los hay, porque hay gente así en todas partes. Pero yo creo que México ha sabido plantar cara, México ha sabido defenderse, ha sabido decir somos un país soberano y por eso Estados Unidos no pisotea a México como pisotea a los demás. Por eso no le dice te voy a poner aranceles del tanto por ciento, pero contra Canadá sí se va. ¿Por qué? Porque entre los dos México es el socio comercial mayoritario. Estados Unidos se lanza contra China, que China es una potencia nuclear, es el gigante asiático, está en otro grupo muy importante a nivel mundial, es prácticamente el contraparte y le da lo mismo irse contra China, pero contra México no, porque es un aliado estratégico importante. Y ahora Estados Unidos retrocede porque siente que no hay gente dentro de México que se entregue a todo lo que diga. Como siente que hay alguien que está firme, parado, que no le tiene miedo, entonces Estados Unidos retrocede. Es mi punto de vista, es mi perspectiva. Puede que yo esté equivocado, señores, yo no soy perfecto, yo también tengo errores, yo también me equivoco, de pronto mi lectura no sea la más acertada, pero quiero que ustedes me den su opinión. ¿Qué creen? ¿Por qué Estados Unidos retrocede? Si la respuesta va a ser, es que México nunca se va a desarrollar mientras Estados Unidos, es que lo que pasa es que Trump no es que retrocede ante México, lo que pasa es que Donald Trump tiene compasión del pobrecito de México. No me vale esa respuesta. Tiene que haber una respuesta contundente, congruente, lógica, con sentido. Yo creo a día de hoy que respeta a México, ve que México tiene una persona que le planta cara, que no le tiene miedo y que sus productos son tan buenos que si no los vende Estados Unidos los venderá en otro lado, pero México no es dependiente de Estados Unidos. Si a día de hoy están mandando bastantes productos para allá, esos productos los pueden mandar a cualquier otra parte y los van a comprar. Es mi opinión, pero ahora voy a esperar la suya. Déjenme en la parte de ahí abajo todo cuanto ustedes opinen, que yo voy a estar muy atento. No olviden pasarse por la sección de publicaciones del canal, porque por allá estamos publicando constantemente y haciendo encuestas también. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Ya sé, y así reaccionamos.